¿Tienen alguna duda, jóvenes? Doc, tiene cerrado su micro, no se escucha. ¿Alguna duda que tengan, chavos? De mi parte no, Doc. ¿No? Sodio corregido quedó claro, osmolaridad quedó claro, anion gap quedó claro. Sí, Doc. Ok, perfecto. Vámonos entonces, voy a hacer un repaso nada más de lo que es el manejo de líquidos. A ver, espérenme, porque como están entrando. Va. Ok, entonces, así vamos a ver lo que me alcancen a ver. Recuerden, vamos a darle manejo inicial al paciente. Y de primera instancia lo que vamos a hacer es, a veces no sabemos qué tiene el paciente. A veces el paciente llega muy deteriorado, pero no sabemos exactamente cuál es el diagnóstico. Entonces, la verdad es que nos pasa a todos. Nos ha pasado, en algunos casos nos dicen cuál es el cuadro clínico, cuál es la sintomatología y ya tenemos un diagnóstico presuntivo, ¿no? Como aquellos, por ejemplo, que hicieron el examen, que es un tema que quiero hablar con ustedes. Pero yo creo que lo hacemos la próxima vez que los vea, de manera personal. O al final de la clase les comento. Entonces ya tienes un diagnóstico tú de manera inicial, pero a veces no tienes ni idea de qué pasó. No tienes ni idea de qué pasó. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? En esos casos es difícil y a veces con el paso del tiempo o con el interrogatorio o viendo con algunos estudios ya te enfocas o ya te diriges o ya sabes cuál es el diagnóstico probable de este paciente. Entonces, de manera inicial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es un paciente que amerita hospitalización, que es un paciente grave, pues lo primero que vamos a hacer, de hecho, es tomarle signos vitales, a quien sea y en donde esté. ¿Ok? Los signos vitales nos van a orientar hacia qué patología tiene ese paciente. Entonces, esto nos va a ayudar mucho porque vamos a nosotros identificar cuál es el área que tenemos que explorar más o qué es lo que está afectado. Por ejemplo, si el paciente desatura, pues nos vamos tal vez a alguna alteración a nivel pulmonar o respiratoria y le voy a tomar la saturación y veo que ese paciente a lo mejor tiene una buena saturación, pero veo que el paciente respira muy feo, entonces ya me voy orientando más hacia el aspecto metabólico. Entonces, eso me va a dar a mí la pauta, ¿ok? Primero signos vitales con lo que yo puedo interrogar, lo rápido que puedo interrogar a esa paciente y entonces con esto vamos a tener nosotros un diagnóstico presuntivo. Pero si aún con eso no logro yo tener un diagnóstico, no sé qué es lo que le pasa, bueno, primero lo canalizamos. La canalización nos va a servir porque si el paciente se pone mal o se pone más deteriorado, yo ya tengo una vía permeable por donde puedo administrar medicamentos intravenosos. Entonces, esto nos ayuda muchísimo porque nos ahorra tiempo. Un paciente en paro, cuando tratas de canalizarlo, no saben lo difícil que es, porque el paciente tiene colapso a nivel vascular. Entonces, no vas, como el flujo está detenido, no lo logras canalizar de manera rápida. Entonces, es muy complicado. Por eso, un paciente siempre desde que llega y que va, tiene indicios de que va a ser un paciente que requiere hospitalización o que requiera un poco más de vigilancia, lo que vamos a hacer es canalizarlo. ¿Ok? Entonces, pues lo que vamos a hacer es canalizarlo. Y
En este caso, vamos a evaluar al paciente qué tan deshidratado esté. Aquí el algoritmo, ¿cuánto nos dice que le pongamos? Después los meseros llegaban en BMWs, los meseros. Todos, a la hora del break, estaban 1 litro. Muy bien, Wendy. Nos indica que 1 litro, vamos a pasarle 1 litro de solución salina al 0.9% para la primera hora. O nos dice que de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora. ¿Quién me dice que es 15 a 20 mililitros? ¿Qué dosis es? Y me di cuenta de que no necesitaba ese título universitario. O sea, yo cuando llegué a Canadá, llegué con esa meta. Tengo que sacar mi universidad porque es la mentalidad que nos dan aquí. Pues era sacar una universidad y luego me regreso. No he entendido cómo. O sea, los líquidos te dice que le vas a pasar 1 litro por hora o 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora. Esos 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora, ¿qué es? Es la de requerimiento, ¿no? Claro, son los requerimientos basales. O sea, vamos a iniciar con el paciente. O sea, ¿por qué les digo esto y por qué les hago hincapié en esto? Porque aquí, de acuerdo al algoritmo, te dice, pásenlo 1 litro para 1 hora, ¿no? Pero, ¿y si no tiene una cetoacidosis, qué hago? ¿Cuánto le paso? Y eso ya lo habíamos hablado, que lo vamos a pasar de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora porque son los requerimientos basales. Es lo mínimo que necesita un paciente para mantenerse hidratado. ¿Okay? Entonces, con este paciente, por ejemplo, es lo mismo que tú le pongas 1 litro o que le pases de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora. Creo que hicimos el ejercicio la clase pasada en donde ustedes calcularon, ¿no? ¿Cuánto era de 15 mililitros por 70 kilos? Y es aproximadamente 1 litro 50. Entonces, pues prácticamente es el litro que le estás pasando, así que es prácticamente lo mismo, ¿sale? Y dependiendo de qué tan deshidratados vean ustedes a esos pacientes, porque puede ser que le pasaras 15 mililitros, pero si el paciente se ve muy deshidratado, que lo pasas a 20 y no pasa nada, ¿ok? Aquí el único punto es que tienen que tener en cuenta o tienen que preguntar si el paciente tiene falla renal o tiene una falla cardíaca, porque en dado caso, pues lo que necesitamos es menos líquido, ¿sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Doc. Va, ahora miren, habíamos dicho que cuando termine esa primera hora, lo que vamos a hacer es determinar el estado de hidratación del paciente. Y de acuerdo al estado de hidratación del paciente es como vamos a manejar a este paciente. Entonces, vamos a tener a un paciente que está en choque cardiogénico, por lo cual solamente vamos a darle monitorización hemodinámica y a lo mejor el líquido que le vamos a pasar es muy, muy escaso, o sea, prácticamente para vena permeable, ¿sale? Quiere decir que le pasa lo más mínimo. Y si yo tengo un paciente con un choque hipovolémico, pues si es un choque hipovolémico hemorrágico, ya habíamos mencionado que en este caso lo que hay que hacer es tratar con sangre las pérdidas sanguíneas. Y si es un choque hipovolémico no hemorrágico, pues vamos a administrar solución salina al 0.9%, otro litro, ¿ok? Para otra hora. Ahora, si mi paciente está normotenso o con hipotensión leve, lo que vamos a hacer es evaluar el sodio sérico corregido que vamos a tener. Entonces, ¿recuerdan ustedes la fórmula de sodio sérico corregido? 2 sodio más glucosa, perdón, 2 sodio, perdón, el sodio medido más 1.6 por glucosa menos 100 entre 100. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es esta? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, Doc. Entonces, dependiendo, si yo tengo un sodio sérico corregido bajo, continúa mi paciente con solución salina al 0.9% de 4 a 14 mililitros. Depende de qué tan deshidratado esté y ustedes tomarán la decisión si le dan 4, 7, 9, 8, lo que ustedes quieran. Y si el paciente tiene un sodio sérico normal o alto, lo vamos a cambiar a solución salina al 0.45%, también de 4 a 14 mililitros por kilogramo por hora. Y esto lo vamos a dejar un buen rato. ¿Por qué? Lo vamos a dejar así hasta que mi paciente se encuentre con glucosa menor de 250 miligramos por decilitro. ¿Por qué menor de 250? Entre 200 y 250. Una vez que mi paciente ya tenga estos valores de glucosa, entonces yo voy a cambiar estas soluciones y voy a continuar con solución 150 a 250 mililitros por hora. ¿Ok?
Entonces, de estos 150 a 250 mililitros por hora, lo que vamos a hacer es pasarle pues un tercio en glucosa al 5% y lo demás se pasa en soluciones al 0.45. ¿Sí? Ya les había mencionado esto, ¿no? Sí, Doc. Sí, Doc. Ok, entonces lo que sí quiero que quede claro es que puede estar con la solución al 0.45 6 horas, 8 horas, ¿ok? Entonces, si mi paciente lo inicié con 14 mililitros por hora, pero ahorita veo que ya el paciente está bien hidratado, ya lo empiezo a ver un poquito hematizado, lo que sea, le bajo a 4 mililitros, ¿ok? Y que una vez que ya cuando yo tenga glucosa de 200 mililitros, ya tengo que hacer la distribución entre solución salina al 0.45 y la glucosa al 5%, ¿ok? Y ahorita que hablemos de insulina, les hablo sobre lo demás, cómo vamos a hacer el switch de los fármacos y de la alimentación. Ahora, el siguiente paso que vamos a tener que revisar, que todo realmente se hace al mismo tiempo, eso ya también se los había mencionado. Todo se realiza al mismo tiempo, pero el siguiente paso que tenemos que ver, o de los más importantes, es la insulina, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con insulina. Sin embargo, yo considero que es todavía más importante antes de la insulina el potasio, ¿ok? El potasio es uno de los electrolitos extracelulares más importantes. Si el paciente tiene disminución de potasio o hipocalemia, va a generar arritmias cardíacas. Si el potasio está elevado, va a generar arritmias cardíacas. Ahora, en el caso de los pacientes con cetoacidosis tenemos muchas circunstancias. Vamos a estar administrándole mucho líquido. Entonces, el líquido, y si el paciente no tiene falla renal, va a estar orinando, por lo tanto, va a estar perdiendo mucho potasio por la orina. Se pierden aproximadamente entre 40 y 60 miliequivalentes de potasio por litro de orina. ¿Ok? Entonces, imagínense, a este paciente le estoy pasando de 4 a 14 mililitros por kilogramo por hora, que vamos a calcularlo. Por ejemplo, 14 por... ¿Cuántas horas quieren? ¿10 horas? A ver, 14 por 70 kilos. Son 980 mililitros por hora. Por 8 horas son 7,840 mililitros. O sea, es horrible, es demasiado líquido. ¿Y qué creen? Esto lo va a estar orinando, porque nosotros tenemos que estar llevando nuestros balances y si vemos que el paciente no está orinando, pues ya no le metemos tanto líquido, ¿sale? O nos restringimos un poquito más con esos líquidos. Entonces, este paciente va a estar orinando un montón porque le estoy metiendo casi 7 litros en un lapso de 8 horas. Entonces, generalmente estos pacientes orinan, ¿sale? Aquellos que no orinen y se le está pasando esta cantidad de líquido, pues quiere decir que muy probablemente tengan una falla renal, ¿ok? Pero sí los pacientes orinan mucho, por lo tanto pierden potasio. Ahora, también le vamos a estar administrando insulina. La insulina también hace que el potasio lo traslada de manera facilitada al espacio intracelular. Por lo tanto, la concentración de potasio extracelular se reduce y esto puede llegar a generar problemas importantes como crisis convulsivas, movimientos involuntarios, ¿ok? Fasciculaciones. Entonces es muy importante, ¿ok? Además, la hipocalemia o la hipercalemia pueden generar arritmias cardíacas y parada cardíaca. Entonces es muy importante. Por eso yo les sugiero que se administre primero potasio antes de insulina, ¿ok? O que se revise potasio. El potasio sérico debe estar entre 3.3 y no menor de 3.3, entre 3.3 y 5, ¿ok? Si el potasio es menor a 3.3, lo que vamos a tener que hacer es reponer potasio mediante fosfato de potasio, ¿ok? Entonces, las ámpulas, por ejemplo, de potasio vienen de 20 miliequivalentes en 2 mililitros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a administrarle potasio por vía oral o se administra potasio por vía intravenosa para mantener un potasio dentro de los parámetros normales. ¿Quién me dice cuál es lo normal del potasio? Pues lo que dijo, ¿no? De 3.3 a 5. ¿No? Lo normal es de 3. Pero, ¿De cuánto? ¿De cuánto?
1.5 a 3. No. ¿No les dije a ustedes la mnemotecnia? No, Doc. No, No, miren, no. tengo una mnemotecnia. ¿Cuánto es el pH normal? De 7.35 a 7.45. Muy bien, de 7.35 a 7.45. Ahora, ¿cuánto es el sodio normal? 135 a 145. Otra vez 35 y 45. ¿Y el potasio? 3.5 a 4.5. Ahí está. Con que se ven todo. ¿Y el CO2? CO2 es 35, 45. 5 también. ¿Ven? Con que se aprendan el 35, 45 ya tienen ustedes el pH, tienen sodio, tienen potasio, o sea, ya tienen CO2, ¿ok? Ya nada más tienen que aprender en qué punto, en dónde va el punto, dependiendo de cada electrolito o de cada especificación, ¿sale? Lo normal del potasio es de 3.5 a 4.5. En algunos laboratorios lo manejan hasta 5.2, pero en general así lo manejan, 3.5 a 4.5. Por eso, si el potasio lo tenemos menor de 3.3, entonces aquí lo que tendríamos que hacer es administrar potasio, de lo cual le vamos a pasar 2/3 de fosfato de potasio y 1/3 de cloruro de potasio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así se conjugan los fosfatos con el cloruro y evitamos que haya un descenso más abrupto de potasio. ¿Cuándo vamos a estar administrando el potasio? Hasta que el potasio sea mayor a 3.3 milequivalentes, ¿ok? Por litro. ¿Sí? ¿Hasta acá claro? Sí, Doc. Sí, Doc. Esta pregunta, ¿dijo cloruro de potasio y cloruro de qué? Fosfato de potasio y cloruro de potasio. Son los dos tipos de presentaciones que vienen en el potasio. Entonces, si tú tienes la posibilidad de tener a los dos, mézclale. Te digo, cada ámpula de potasio viene de 20,000 equivalentes, ya sea de fosfato o de cloro de potasio. Entonces, si tu paciente requiere 40,000 equivalentes, pues le puedo pasar, aquí dice 2/3 de cloruro de potasio, pero la verdad es que puedes ponerle una ámpula de cloruro y una ámpula de fosfato. Con esto te va a ayudar para que haya un descenso menos rápido de ese potasio. ¿Sale? Ok, Doc, gracias. Uh-huh. Ahora, muy importante, chavos, ¿por qué tanto rollo? ¿Ok? El potasio necesitamos tenerlo, miren, si ven acá, dice, si el potasio sérico es mayor de 5, no administramos potasio, pero lo verificamos cada 2 horas, porque los electrolitos séricos tenemos que estarlos tomando cada 2 a 4 horas, ¿ok? Entonces, si mi paciente en esta ocasión tiene mayor de 5 de potasio, lo dejo, no le administro nada de potasio y en la siguiente hora voy a valorar cómo, o en las siguientes 2 horas voy a valorar cómo está el potasio con todo lo que ya orinó y con la insulina que le estoy administrando para poder identificar si necesita más potasio o continuamos así. ¿Sale? ¿Por qué les dije que antes de iniciar con la insulina veamos el potasio? Miren, chavos, como yo les decía, el potasio puede llegar a ser un electrolito que compromete bastante la dinámica, sobre todo a nivel cardíaco. La hipercalemia y la hipocalemia pueden llegar a generar arritmias cardíacas e incluso la parada cardíaca, sobre todo en este caso la hipocalemia, que es lo que nos puede ocasionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos un paciente que le estamos metiendo muchos líquidos, va a bajar el potasio, ¿sale? Ya les dije, de 20 a 40 mil equivalentes por litro de orina. Ahora, le metes insulina porque necesitas bajar esa glucosa, ¿qué va a pasar? También le va a bajar el potasio porque lo va a meter de manera facilitada hacia la célula. El problema es que como está orinando tanto y pierde mucho potasio y además le estás metiendo insulina, y en conjunto realmente las pérdidas de potasio son muy severas. Y si tenemos hipercalemia tan importante, puede llegar a generar que el paciente haga una arritmia cardíaca o incluso parado cardíaco. Entonces, es importante, ¿sale? Por eso el potasio tiene que estar de preferencia entre 3.3 y 5. ¿Ok? Eso sería lo ideal para no estar tan preocupados porque con cada uresis puede estar tirando potasio. El problema es que nos va a generar arritmias cardíacas. ¿Ok? Si el potasio es mayor a 3.3 pero menor de 5, entonces ya no le administro 40,000 equivalentes de potasio. Solo le voy a administrar de 20 a 30,000 equivalentes de potasio en cada litro de solución. ¿Ok?
Y de esto le vamos a pasar 2/3 en fosfato y 1/3 en cloruro de potasio. Ahora, aquí hay algo muy importante. La reposición del potasio es una situación complicada porque el potasio cuando se pasa por la venita genera flebitis y quema la vena. Entonces, ese es un gran problema porque no podemos administrar potasio por la vena periférica en cantidades grandes. Se puede administrar en cantidades muy, 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 muy pequeñitas y en realidad, pues no te ayuda mucho, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que tenemos alteraciones con el potasio? Les voy a contar una triste historia, ¿sale? A ver si con eso se acuerdan. Hace años, cuando yo era residente, recibimos una paciente de 18 años, la fuimos a rescatar a primer contacto porque es una niña con cetoacidosis, tenía una cetoacidosis. Entonces, esta niña no estaba tan complicada, vamos, la recibimos y la evaluamos, ya se monitoriza, todo bien, estaba consciente, estaba orientada, un poquito agitada con tendencia a somnolencia, estaba muy deshidratada, estaba con una cetoacidosis, la niña era diabética tipo 1. Cabe mencionar que la niña tenía un bebé de 8 meses, ¿no? Y su esposo, por alguna razón, era mayor, pero siempre estaba al pendiente de ella. La metemos a choque. En choque, el adscrito que estaba en ese momento dice, sale, ya iníciale con la insulina. Y nosotros así como que, mi R1 y yo así de, no, doctora, pero es que no tenemos electrolitos. No, ya, ponle electrolitos y ya iníciale. No, doctora, pero es que mejor nos esperamos, ya se solicitaron los electrolitos, ahorita se los ponemos. No, ya, empiézale. Empezamos con la insulina y desafortunadamente la chica, de repente, después de un rato, después tal vez de una hora de haber iniciado con el tratamiento, empieza a convulsionar. ¿Qué fue lo que pasó? Después de la convulsión, la chica cayó en paro. Y en ese momento que estamos en maniobras de reanimación, llega el internito con los laboratorios y con los electrolitos de esta persona. Y dice, es que tiene 1.9 de potasio. Como pueden comprender, 1.9 es súper bajito. Total, la chica salió del paro, se tuvo que intubar y hizo falla renal. Como no llegaba suficiente flujo por la parada cardíaca, hizo falla renal. Entonces, al final, por ejemplo, la tuvimos que estar dializando, hemodializando. Muy caro, nos tuvimos que cooperar para hemodializarla, pero ese no fue el mayor problema. Después sube a cirugía, debido a que pasó mucho tiempo intubada, porque no le ponían la traqueostomía, hizo una fístula traqueosofágica. Y la niña, estando en el piso de cirugía, un día de la nada, se broncoaspira y falleció. Esta chica estuvo cerca de 3 meses o tal vez más en el hospital. No volvió a ver a su bebé de 8 meses. ¿Por qué les cuento esto? Porque tal vez si hubiera insistido más con mi adscrito, no, doctora, ahorita vengo, ahorita voy por los laboratorios, no le inicie todavía, déme chance. Si tal vez yo hubiera hecho algo así, una intervención así, esa niña no hubiera caído en paro. ¿Qué es lo que pasa? Que como les digo, la paciente está orinando mucho y ahí está perdiendo mucho potasio. Y además la insulina ayuda a introducir el potasio de manera facilitada a nivel intracelular. Por lo tanto, a nivel extracelular nos queda con datos de hipocalemia y esto genera arritmias cardíacas. Y entonces la niña hizo una arritmia cardíaca severa y desafortunadamente pues cayó en paro, ¿ok? Salió, pero después terminó falleciendo, ¿ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es muy importante que ustedes antes de iniciar con insulina, siempre con líquidos, porque los líquidos la van a hidratar y esto va a como a hemodiluir, por lo tanto las concentraciones de azúcar van a disminuir. Y la otra es que el potasio tiene que estar antes de cualquier otra cosa, ¿ok? ¿Por qué? Yo ya tengo que identificar si le falta potasio y entonces ponerle potasio en la vía, porque si no, lo que va a pasar es que va a bajar demasiado el potasio y esto lo que va a provocar posteriormente es que tenga arritmias cardíacas y que el paciente termine falleciendo.
¿ok? Entonces es muy importante evaluar cómo se encuentra el sodio. Si el potasio es mayor a 3.3 pero menor de 5, hay que administrar de 20 a 30 miliequivalentes por litro de potasio en cada litro de solución. ¿Sale? O sea, lo mismo que les había mencionado ya. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas de potasio? No, doc, todo bien. No, doc. Los electrolitos se tienen que tomar cada 2 a 4 horas. ¿Ok? Y esto nos va a servir para poder evaluar cómo está el sodio, cómo está el potasio. Y dependiendo de cómo esté el sodio, para ver si cambio a solución a 0.45, lo mantengo en 9. Y en el potasio es administrar el potasio para que se pueda hacer otra actividad de iniciarle la insulina. ¿Sale? Sí, doc. Sí, doc. Claro, potasio, ¿están seguros? Sí, doc. A ver. Bueno, entonces ya tenemos líquidos. Ya quedó. Ya quedó potasio también, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la insulina. ¿Dudas hasta acá? No, doc. Por el momento no, doc. ¿Alguien quería preguntar algo? No, nadie, doc. Bueno. Ahora vamos a hablar de la insulina. Miren, chavos, la verdad es que las guías de Cenetec te dicen que solamente la vía es intravenosa, que solo hay una vía. Pero este algoritmo que yo les pedí es el algoritmo de la AJA, de la Asociación Americana, de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes. ¿Y esto para qué nos ayuda? ¿O por qué nos sirve? Porque en el caso, por ejemplo, de este paciente, aquí en este algoritmo viene el manejo de insulina de vía intravenosa y vía subcutánea o intramuscular. En las guías que son mexicanas de las guías Cenetec, solamente viene vía intravenosa. Aquí hay un punto importante. El paciente es muy grave, sumamente grave, ¿sale? Por lo tanto, este paciente a veces se tiene que cuidar en terapia intensiva, ¿ok? Y entonces en pacientes graves se prefiere tener mucho control de los laboratorios. ¿Por qué? Porque puede llegar a requerir algún ajuste con esos laboratorios. Entonces, como les decía, en la guía de la AJA, de la ADA, sí nos viene dos manejos, que sería la vía intravenosa y la vía subcutánea. Pero en la guía de Cenetec, no, solamente viene la guía intravenosa, porque es un paciente que está grave y que, por ende, tiene que quedarse hospitalizado. ¿Ok? Ahora, ¿yo por qué les pongo este algoritmo? Para que conozcan también la otra alternativa, porque desafortunadamente ustedes puede ser que se vayan a una comunidad en donde no tengan cerca un hospital y tengan que iniciar con el manejo del paciente. Entonces, podrían ustedes iniciar con el manejo de ese paciente vía intramuscular o intravenosa, ¿sale? Aunque las guías, por ejemplo, las guías mexicanas no lo mencionen, pero ustedes se pueden respaldar que en la guía de la AJA sí menciona realizar estos procedimientos. Ahora, vamos a ver, para la insulina tenemos dos vías de administración. Ya les había dicho, la vía intravenosa es la que vamos a utilizar de predilección a nivel de hospital. Pero si no tenemos manera de cómo manejarlo, porque para manejar la vía intravenosa con la insulina necesitamos bomba de infusión continua. Entonces, si en la clínica, en el hospitalito, no hay bomba de infusión continua, no se metan, derívenlo, ¿ok? Ahora, la vía subcutánea es utilizada para cuando no tenemos una vía periférica disponible, una vía intravenosa, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con una insulina de acción regular de 0.4 unidades por kilogramo de peso, ¿ok? De esto, la mitad la vamos a pasar en un bolo intravenoso, es decir, la canalizamos, le ponemos sellito venoso, lo que quieran, y le pasan la insulina regular, 0.4 unidades por kilogramo.
¿Alguien sabe qué es una insulina regular? No, pero no es acerca de la velocidad. Sí, es sobre la velocidad de absorción. ¿Alguien sabe qué tipos de insulinas regulares tenemos? ¿No? Bueno, les voy a dejar una tarea, ¿sale? De tarea, por favor, me van a buscar un cuadrito donde vengan las principales insulinas y van a venir en cuánto tiempo empieza a actuar y cuánto es lo máximo de vida media, ¿sale? Con eso que ustedes lo pongan. ¿Ok? Ok, Y si Doc, es está bien. rápida o de absorción lenta. Miren, una insulina regular es una insulina que se absorbe en el transcurso del día. Por ejemplo, la insulina Lantus o la insulina Glargina. Que la Glargina se absorbe en un lapso hasta de 24 horas, ¿no? Y la Lantus un lapso de como de 8 horas. ¿Por qué nos piden aquí que se haga la administración de insulina de acción regular? Bueno, porque vamos a utilizar esta insulina y como la absorción es lenta, va a tardar un poco en actuar, pero también va a tardar un poco en que desciendan los niveles de la insulina. De tal manera que si tenemos, por ejemplo, tenemos un paciente que necesita un control con una insulina, le puedo pasar una insulina de acción regular y la va a mantener tranquila durante todo el día. Ahora, aquí le vamos a pasar un bolo intravenoso, ¿ok? Y vamos a ponerlo la mitad intravenoso y la mitad lo vamos a pasar intramuscular a subcutáneo. ¿Para qué es esto? Bueno, es para ayudar a que de manera inicial la intravenosa circula más rápido y ya tiene un efecto. La mitad que van a administrar vía intramuscular a submucosa, esa nos va a costar un poco de trabajo, porque, chavos, se administra intramuscular, pero si el paciente está deshidratado, está hipoperfundido, ¿ustedes creen que se absorba esa insulina? No. No, no se va a absorber. ¿Cuándo se va a absorber? Cuando mejore el flujo sanguíneo intravascular, cuando mejore la perfusión. En ese momento, el paciente va a tener un mejor flujo a nivel de la piel y va a ser absorbida esa insulina. Entonces, ¿por qué la vamos a hacer así si no se resuelve de manera inmediata? Bueno, por eso, de esa insulina de acción regular, la mitad la vamos a pasar intravenosa, que es directo, y la otra mitad intramuscular subcutánea. ¿Para qué? Yo ya estoy hidratando a mi paciente, le estoy pasando la insulina, ¿y qué me va a ayudar? A que cuando ya haya un poco más de perfusión se va liberando esa insulina y esto va a permitir que el paciente evite tener picos hiperglucémicos, ¿sale? Sí, Doc. Bueno, entonces, una vez que ya administré mi bolo y después voy a continuar con la intramuscular a la subcutánea, yo tengo que estar picando a mi paciente cada hora. Cada hora es Stróstix para poder ver cómo está la glucosa. Lo que tenemos que hacer es ayudar a que la glucosa baje de 50 a 70 miligramos por decilitro. ¿Ok? No más y no menos. Si baja más de 70 miligramos por decilitro, lo que vamos a hacer es disminuir la dosis de insulina. Si desciende más de 70 miligramos por decilitro, hay que disminuirlo y si desciende menos de 50, hay que aumentarlo. ¿Sale? Ok, Doc. ¿Sí se entendió? Sí, y hay que estar vigilando cada hora cómo va esa glucosa, porque puede ser que le pase mucho medicamento o mucha insulina y ahorita ya empezó a responder porque ya se hidrató y ¡frum! Se hipotencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Ahora, una vez que pasé esa insulina de acción regular en bolo, puedo continuarlo con 0.1 unidades por kilogramo por hora de insulina, ¿ok? Y con esto ya puedo vigilar que, con esto ya puedo vigilar todo lo demás, ¿va? O sea, tengo que estar viendo con el hecho de que yo ya le haya puesto la insulina regular,
me evita que haya picos hiperglucémicos. Por lo tanto, el paciente va a mantenerse un poquito más regular en sus controles de laboratorio. A ver, espérame. Voy a ponerles la pantalla. Es que quiero verlos. ¿Hasta acá dudas, chavos? No, doc. ¿Seguro? ¿Seguro el manejo de la intramuscular todo bien? Sí, doctor. Bien. Va. Esto no es una moneda, se puede hacer casi en cualquier vehículo, pero puedes cambiar tu tipo de pantalla para personalizar aún más. Miren, ahora, ya lo manejé así, ¿y qué voy a hacer? Después, cada hora le voy a estar manejando 0.1 unidades por kilogramo por hora de insulina regular, ya sea subcutánea o intramuscular. Y hay que seguir checando cada hora cómo está su glucosa. Lo mismo de acá. La glucosa no debe descender más de 250, ¿sale? Porque si baja más de 250, ya el paciente se toma como hipoglucemia, porque estamos hablando de pacientes que están descompensados, ¿sale? Ok, si no baja o baja menos de 50 miligramos por decilitro por hora, lo que va a pasar es que vamos a administrar más insulina, de 0.1 unidades por kilogramo por hora de insulina regular o subcutánea. ¿Sale? Y para la próxima hora yo valoro cómo se encuentra otra vez cómo se encuentran otra vez los valores de glucosa y vamos a ver si no le aumentamos la dosis o lo descendemos. ¿Ok? Si el paciente sigue con una glucosa muy alta intravenosa, lo que va a pasar es que vamos a poner 10 unidades cada hora de insulina NPH o de insulina regular hasta que descienda la glucosa a 50 miligramos por decilitro. Pero la verdad es que con que estemos vigilando ahora, como este paciente está muy grave y lo estamos manejando por vía subcutánea porque no tenemos una bomba de infusión, entonces hay que tenerlo bien vigilado y con esto ya lo envío yo al siguiente nivel para que pueda ser atendido. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? Sí, doc. Sí, Ahora, doctor. ¿qué pasa si el paciente llega al hospital? Cuando llega al hospital, la verdad es que al paciente no se le maneja con insulina por vía subcutánea. Todo es por bomba de infusión. Y puedo administrarle al paciente una dosis de 0.1 unidades por kilogramo en bolo intravenoso de acción regular, insulina de acción regular. Esto va a permitir que, como mantiene constante, entonces evitamos picos hiperglucémicos, ¿ok? Entonces se va a mantener constante ese control de glucosa. Ahora, después de esto, yo tendré que iniciar con una dosis de 0.1 unidades por kilo por hora en una infusión. ¿Ok? Y ya con esto voy a estar vigilando que descienda entre 50 y 70 miligramos por decilitro, ¿sale? Ahora, también existe otra opción en donde yo no le pongo un bolo de 0.1. Entonces, cuando yo no le pongo un bolo de 0.1, me voy directamente a una infusión y le voy a administrar de 14 unidades por kilogramo de peso. ¿Sí, chicos? Sí, doc. Va. Hasta acá quedó bien. Entonces, repito, tengo dos opciones. Le paso un bolo de insulina de acción regular o me lo llevo directamente a una dosis de 0.14 unidades por kilo sin un bolo de acción regular. Si le inicio con bolo de acción regular, después continúo con una infusión de 0.1 unidades por kilo por hora. Y esto es en infusión IV. Y por supuesto tiene que ser en bomba de infusión continua. Ahora, con esto yo voy a estar manejando la insulina. El bolo va a ser de acción regular, pero las infusiones ya tienen que estar por insulina de acción rápida. ¿Ok? ¿Quién me dice cuánto es la vida media de la insulina de acción rápida? ¿Quién dice? ¿Quién adivina? ¿No era 15 minutos? Empieza a actuar en 15 minutos. Exactamente. De 15 a 30 minutos. ¿Pero cuánto es lo máximo que dura?
De 4 a 6 horas. Exactamente, muy bien, doctores. De 4 a 6 horas. ¿Por qué le voy a administrar el bolo de acción regular? Y es una dosis muy pequeñita. Por ejemplo, si mi paciente pesa 70 kilogramos, pues lo que voy a pasarle es 7 unidades, ¿cierto? 7 unidades en bolo intravenoso, pero es nada más ese, el único bolo. Después continúo a 0.1 unidades por kilogramo por hora en infusión intravenosa por acción rápida, con insulina de acción rápida por bomba de infusión continua. ¿Ok? Ahora, si yo no le quiero poner insulina de acción regular, el bolo, me lo quiero llevar directamente con insulina de acción rápida, entonces me voy con 0.14, ¿ok? 0.14 unidades por kilogramo por hora si no se le puso un bolo inicial, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? No, doc. No, Yo doc. sí tengo una duda. Dime, hija. Ya ve que nos dijo que lo podemos utilizar de las dos maneras, con la vía IV o con la vía SM intramuscular, pero eso ya sería a criterio de nosotros el manejo que le queremos dar o habría condiciones especiales. Mira, de primera instancia es un paciente grave, es una cetoacidosis. Si tienes la posibilidad de manejarlo vía intravenosa, es intravenosa. ¿Para qué te sirve la vía subcutánea y por qué se las doy? Porque te digo, esto no está en la guía de CENETEC, en la guía nacional, la subcutánea ni la intramuscular. Ustedes van a ser pasantes de servicio social y se van a ir a un cerro. En el cerro no van a tener ni siquiera la insulina, en algunas ocasiones sí, pero tampoco van a tener una bomba de infusión para manejar a este paciente. Entonces, ¿qué van a hacer? Inician con la acción regular, 0.4, la mitad en bolo y la mitad subcutánea, y después pueden pasarle 0.1 unidades por kilo por hora, ya sea subcutánea intramuscular, y hay que estarle picando su dedito cada hora. Y en lo que tú le pones eso, lo mandas a la clínica. O sea, esto es un tratamiento inicial, chaparrita. Solamente es inicial en lo que tú puedes derivarlo. Porque si no le inicias con el tratamiento, el paciente se va a poner mal. Obvio, si tú sospechas que mi paciente está con hipocalemia, si puedes pasarle un bolo de potasio, como dice aquí, de 40 miliequivalentes, pásaselo. Igual va a orinar mucho, igual va a estar con la insulina, va a bajar. Pero si no tienes la idea de eso, iníciale con líquidos y lo mandas al hospital. O iníciale con vía subcutánea, porque al fin y al cabo, si está deshidratado, no lo va a poder absorber, se va a quedar en la piel. Una vez que empiecen a manejarle con líquidos y que empiece a mejorar la perfusión, va a empezar a absorber esa insulina. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, doc, gracias. Ok, entonces, básicamente yo les doy esto porque es como una medida de rescate lo que puede mandar el paciente a su clínica. ¿Ok? Ahora, ¿de qué interviene que le ponga un bolo de insulina de acción regular o que me lo mande directamente a 0.14 con insulina de acción rápida? Miren, tengo un amigo intensivista que le mete de primera instancia insulina de acción regular en bolo. Le mete 0.1 y después lo maneja con insulina de acción rápida en infusión intravenosa a 0.1. Y a él le gusta mucho porque eso logra hacer que los parámetros de la glucosa se mantengan estables y evita picos hiperglucémicos. Le estás pasando la insulina de acción regular, que efectivamente empieza a actuar en 15 minutos y su vida media es hasta 4 horas. Pero le estás pasando una dosis chiquita de insulina regular que va a tardar de entre 8 y 12 horas en empezar a funcionar y a quitarse. ¿Sale? Su vida media es larga. Por lo tanto, le estás pasando, por un lado, la acción rápida y por otro lado, te están manteniendo. Así que eso evita picos hiperglucémicos. Ahora, yo como urgencióloga, por mi parte, yo me voy directo a 0.14. ¿Por qué? Porque son pacientes muy graves. Entonces, como están con bomba de infusión continua, yo tengo la posibilidad de estar subiendo, bajando, aumentando dosis, disminuyendo dosis. Y prácticamente es un paciente que tiene que estar en choque, así que yo estoy pegada ahí con el paciente. En este aspecto, a mí me ayuda porque yo estoy ahí pegada con el paciente, pero por ejemplo, si no están completamente ahí, por ejemplo, que están en medicina interna, le inician con la bomba, no van a estar ahí pegados, pues mejor le paso la insulina de acción regular y ya sé que vamos a evitar picos hiperglucémicos.
¿Sale? Ahora, ¿por qué la infusión es de insulina de acción rápida y no de regular? Porque la insulina de acción rápida tarda hasta 4 horas, pero la regular tarda hasta 12 o hasta 36 horas. Entonces, ¿se imaginan que nuestro paciente se hipoglucemia? Pues lo puedo mantener como por 4 horas con glucosa y administrarlo, ver qué hago para que mejore la glucosa, ¿cierto? Pero imagínense 36 horas. ¿Sale? Entonces, por eso manejamos la insulina en infusión mediante insulina de acción rápida. ¿Hasta acá dudas? No, doc. No, ya. Ya nada más hay que estar vigilando lo que habíamos dicho hace rato, que la glucosa sérica descienda entre 50 y 70 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa si no desciende? Si desciende menos de 50. Entonces aquí te sugieren duplicar la infusión de insulina horaria hasta que la glucosa descienda. Es decir, si aquí el paciente le estaba pasando en punto 14 y te dicen duplicar, le voy a pasar punto 28. Chavos, la verdad para mí se me hace mucho. Me ha tocado tener pacientes con cetoacidosis que estoy con bomba de infusión de acción rápida y lo tengo, no sé, en 8 mililitros por hora, la bomba de infusión, y lo tengo que subir la dosis, le subo a 10, ¿no? Y a veces con que yo le suba a 2, el paciente se hipoglucemia. Entonces, yo considero que duplicar la dosis realmente es mucho, pero a lo mejor subir una tercera parte de esa dosis sí te puede ayudar para que mantengas, porque al fin y al cabo estas son metas, entre 50 y 70 miligramos por decilitro del descenso, ¿sale? ¿Sí? Sí, doc. Sí, doc. Ahora, una vez que el paciente ya está con su glucosa, porque ya llegamos a este punto, entre 250 y 200 miligramos por decilitro, lo que yo voy a ir haciendo es cuando yo vea, por ejemplo, que mi paciente va bajando más su glucosa, porque lo tengo que tener en esos parámetros, entre 200 y 250 de glucosa, que le estoy pasando insulina y ahorita me bajó más de 70 miligramos por decilitro por hora, entonces le bajo a la dosis de la infusión de insulina. O que mi paciente ya está, no sé, está ya llegando a los rangos de 200 a 250, pero pues con la dosis que le estoy pasando, si me hipoglucemia, le bajo a la dosis de la infusión, ¿sale? Y el objetivo es tener la glucosa entre 200 y 250 miligramos por decilitro. Ya hablamos por qué, ¿verdad? Sí, ya les expliqué por qué. No, doc. ¿No? ¿Por qué tengo que tener a mi paciente entre estos valores? Miren. Mi paciente tiene que estar con glucosa entre 200 a 250. Una vez que ya tengo estos valores, voy a pasarle la dosis de líquidos de 150 a 250 mililitros por hora con una solución salina al 0.45% y un tercio de este volumen se va a pasar con solución glucosada al 5%. A ver. Si tengo un paciente con hiperglucemia, le estoy pasando insulina y ahora le paso glucosa. Si ustedes recuerdan cuando vimos inicialmente, el paciente que realiza o que presenta cetoacidosis, inicialmente es porque no tiene insulina que internalice la glucosa a la célula. La célula detecta que no hay glucosa porque no está dentro de la célula y entonces echa a andar hormonas contrarreguladoras y hace que suba la glucosa. Y el problema es que esa glucosa no se puede utilizar, así que la célula sigue estando como en inanición. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando administramos insulina, ¿qué pasa? Que baja toda esa glucosa, pero si el paciente tiene glucosa menos de 250 por decilitro, pues ahora la célula sí va a estar en inanición porque no entra glucosa debido a que no hay. Entonces, el cuerpo va otra vez a echar a andar hormonas contrarreguladoras que al final nos van a producir más cetonas. Entonces, lo que hacemos es, cuando mi paciente ya tiene entre 250 y 200 miligramos por decilitro de glucosa, lo que vamos a hacer es cambiar a solución glucosa al 5%. Ustedes pueden pasar un tercio,
2/3 de glucosa, lo que ustedes quieran, y lo demás de solución salina. Esa decisión es de ustedes. Pero esta glucosa, el objetivo es que el paciente no esté con hipoglucemia, porque recuerden que si está en hipoglucemia o no logra entrar la glucosa a la célula, el cuerpo echa a andar las hormonas contrarreguladoras y el producto final siguen siendo cetonas. Por lo tanto, va a estar perpetuándose la cetosis. Por eso, cuando mi paciente, por ejemplo, ya va descendiendo su glucosa y veo que a lo mejor cada vez necesita menos mililitros o menos dosis de insulina, lo que voy a hacer es empezar a bajar esa insulina hasta que yo la suspenda. Una vez que mi paciente tenga 250 miligramos por decilitro, el paciente ya come, ya está más estable, lo que voy a hacer es, voy a ir descendiendo la insulina de acción rápida que estoy pasando por infusión hasta que ya tenga los valores mínimos. Si mi paciente está entre 200 y 250 miligramos por decilitro y ya revirtió la cetosis, es decir, el pH se encuentra en parámetros ya normales, entre 7.35 y 7.45, y el bicarbonato está más de 18, entonces ya resolvió la cetoacidosis. Y yo puedo ir quitando la insulina hasta dejarla sin insulina. Y lo que voy a hacer es iniciar con la dieta. También puedo descender la glucosa. Inicio con la dieta, inicio con líquidos vía oral para que se siga hidratando. Y únicamente en cuanto ya pueda, voy a quitar la bomba de infusión continua y lo que voy a hacer es voy a hacer un traslape. ¿A qué me refiero con traslape? Pues le quito la insulina de acción rápida por bomba de infusión y ahora sí le voy a poner una insulina de acción regular y con revisiones de insulina de acción rápida, pero ya puede ser subcutáneo o intravenoso, ¿sale? Sin bomba de infusión. ¿Entendido? Sí, doc. Sí, doc. ¿Seguros, seguros? Más allá de la parte de la confiabilidad, que esa ya lo sabemos, Ahora recuerden, inicio con líquidos. Reviso potasio. Si mi potasio está arriba de 3.3 o menor de 3.3, administro potasio. Una vez que ya administré potasio, inicio con la insulina. Decido yo si inicio con una insulina de acción regular en bolo y después como una bomba de infusión. Tiene que estar descendiendo entre 50 y 70 miligramos por decilitro la insulina. Una vez que mi paciente ya descienda a 250 miligramos por decilitro la glucosa, lo que va a pasar es que voy a cambiar la solución. Ya no la voy a pasar de 4 a 14 mililitros. Ahora la voy a pasar de 150 a 250 mililitros por hora. Pero le voy a pasar 1/3 de solución glucosa y lo demás de solución al punto 45. Y así me continúo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya mi pH se regule a lo normal y mi bicarbonato se regule a lo normal. En ese momento ya suspendo la bomba de infusión, la cual ya la fui bajando hasta los límites más mínimos y ya la suspendo y le pongo una insulina de acción regular con bolitos de insulina de acción rápida para que el paciente se mantenga estable y el paciente ya tiene que estar comiendo. ¿Sale? ¿Sí, hasta acá? ¿Todo claro? Sí, doc. Chicos, la verdad es que esa parte, líquidos, insulina y potasio, es la base del tratamiento. Ahora, aquí hay algo importante. Pacientes que tienen un pH menor de 7 o tienen una acidosis metabólica severa que compromete la vida del paciente, o ya le dieron un tratamiento y la acidosis metabólica es refractaria a ese tratamiento, entonces lo que hay que hacer es agregar en la misma solución le vamos a administrar de 1 a 2 miliequivalentes de bicarbonato por kilogramo de peso. Y esto lo vamos a administrar para 2 horas. Por ejemplo, si le estoy pasando 150 mililitros por hora, lo que voy a hacer es, le voy a administrar el bicarbonato a mi paciente con la solución.
y eso se lo voy a administrar. Y después de 2 horas le voy a tomar laboratorios otra vez, vuelvo a ver cómo está mi pH y ya defino si requiere otra vez que le administre más bicarbonato, ¿sale? ¿Qué pasa? Que si mi paciente tiene un pH menor de 7.1 o tiene una acidosis metabólica severa, tiene alto riesgo de caer en paro. Recuerden ustedes que una de las causas de parada cardíaca es acidosis, ¿no? Y también hipo e hipercalemia. Por eso tenemos que ver el potasio y por eso si mi paciente tiene un pH menor de 7 o mi bicarbonato está menor de 7, es criterio para administrar bicarbonato. Pero la verdad, chicos, yo les sugiero que inicien con líquidos. Vamos a empezar con los líquidos. Si con los líquidos, después de un ratito, no vemos que el pH suba o que el bicarbonato suba, entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a administrar bicarbonato. Si no, no. El problema es que cuando ustedes administran bicarbonato, lo que va a pasar es que va a echar, no va a permitir que se eche a andar el efecto buffer. Entonces, el sistema no va a poder regular, 4:30. El sistema no va a poder regular el mismo bicarbonato por sí solo. Por lo tanto, lamentablemente provoca que la acidosis o la cetoacidosis tarde más en resolverse. Por ejemplo, un paciente con cetoacidosis que lo manejamos sin necesidad de bicarbonato puede resolver en 24 horas. Pero me ha tocado ver pacientes que les han manejado bicarbonato desde el principio porque llegaron con bicarbonato de 3 y el paciente tarda hasta 3 días en resolver. ¿Sale? Entonces, sí es muy importante. Sí es muy importante que ustedes identifiquen, por ejemplo, si es un paciente que requiere que le administren bicarbonato o que no le administren. Yo, la verdad, prefiero no administrarle bicarbonato. Inicio con el paciente únicamente con soluciones. La verdad es que me voy a dar cuenta que cuando inician con líquidos, el paciente mejora un montón. A veces, a mí al principio me estresaba que le inicio con los líquidos y yo veía la gasometría que tenemos que estar tomando cada hora para ver cómo está el paciente. Y yo veía que el pH estaba en 7.20, ¿no? Y al ratito le pasaba los líquidos y el paciente ya tenía un pH de 7.1. Yo decía, no, se está poniendo peor. Pero el bicarbonato inicialmente estaba con un bicarbonato de -3 y ahorita tengo un bicarbonato de 3.5. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó? ¿Qué se imaginan que puede estar pasando? ¿Qué creen que pasa? ¿Por qué? ¿Hubo compensación? Ajá, ¿pero por qué? No lo necesito, tengo una planta en Celaya y otra en Salma. Oye, y es para lo que somos del... No, sí. Gracias. Ok, chavos, les comparto para que ya acabemos, ¿sale? Les estaba comentando y cuando me doy cuenta, pues ya se habían ido. Ok, entonces, les comentaba. Que es muy importante que estamos dando vigilancia. Que si mi paciente, por ejemplo,
inicialmente tiene un pH de 7.2, le inicio con líquidos y después el pH baja, pero tenía un bicarbonato inicial de 3 o 3.5. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi pH baja? Miren, les comentaba que cuando tenemos un estado de hipoperfusión se genera gran cantidad de radicales libres, pero estos radicales libres se mantienen en esa zona donde tenemos perfusión. ¿Qué va a pasar con esto? Que cuando mejora la perfusión, porque ya vamos a empezar, por ejemplo, en este caso, vamos a empezar a hidratar al paciente, empieza a mejorar el flujo y todos esos radicales libres que estaban ahí sostenidos se los empieza a barrer. Es como si estuviera limpiando. Por lo tanto, cuando tú le tomas una gasometría, vas a ver que el pH baja. Pero si tú ves que el pH baja y que tu bicarbonato va para arriba, aguántate. Espérate, no te desesperes. Ahora, otra cuestión. Si tú ves que tu paciente va bajando el pH o tal vez el bicarbonato tal vez no se eleve, pero ves clínicamente al paciente mejor, es decir, la frecuencia cardíaca está menos taquicárdico, la frecuencia respiratoria está menos taquipneico, el paciente está más consciente, lo ves mejor hidratado. Si tu paciente lo ves en mejores condiciones clínicas, pero la gasometría la ves y dices es que no corresponde porque el paciente se ve mejor, espérate, porque de manera inicial probablemente lo que esté pasando es que esté barriendo todos esos radicales libres y eso lo que esté provocando es que alcances a verlo así. ¿Qué va a pasar? Que una vez que se barra todo va a empezar a mejorar el pH y el bicarbonato. Entonces, si ustedes le inician bicarbonato en ese punto, lo que va a pasar es que no van a permitir al riñón realizar su propio efecto buffer y entonces la descompensación tarda más, porque recuerden que uno de los factores que ocasiona que tengamos alteración o la descompensación de la diabetes precisamente es que va a haber un consumo de bicarbonato por esos radicales y por esas cetonas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Administrar líquidos, administrar la glucosa para que ya no se siga perpetuando la cetoacidosis, para que no se siga formando cetosis. Al tener glucosa e insulina, esto va a permitir que esté entrando la glucosa y la insulina a la célula y mientras tanto, lo que va a pasar es que va a empezar a desechar todas esas cetonas, ¿sale? Y la otra condición es que el paciente al hidratarse, pues va a mejorar su volumen intravascular hasta que ya el paciente vuelva a producir por sí mismo su bicarbonato, pero para esto le vamos a dar chance. Si yo le administro de manera inicial bicarbonato, pues ya el paciente, el organismo ya tiene bicarbonato y no tiene por qué producirlo. Entonces, eso provoca que el paciente se haga dependiente en ese momento del bicarbonato y por lo tanto tarda más en restablecerse, ¿sí? O es un paciente que luego rebota, porque cuando le metes bicarbonato sube el pH, sube el bicarbonato, pero como no produce el mismo su bicarbonato, después de unas horas, ¡pum!, vuelve a caer. Baja el pH, baja el bicarbonato y es como si tuviéramos recaídas. Y el problema es que el paciente puede llegar a ponerse mal nuevamente y no va a revertir esa cetoacidosis de manera rápida. Entonces, la recomendación es esa, que el bicarbonato lo utilicen solamente si ustedes ven que el paciente baja su pH, baja bicarbonato y clínicamente no está mejorando. ¿Qué hay que hacerle? Ni modo, administrenle bicarbonato, porque si no, el paciente también tiene riesgo de parada cardíaca, ¿sale? Ahora, tenemos que estar tomando determinación de electrolitos séricos, creatinina, glucosa y BUN cada 4 horas, ¿sale? De 2 a 4 horas. Esto nos va a servir para identificar que mi paciente no está haciendo lesión renal aguda, para poder ver los electrolitos y ver con qué solución vamos a continuar, si requiere más potasio o no, y también para poder valorar cómo se encuentra ese paciente y si puedo reducir la dosis de insulina o no, ¿ok? Y una vez que mi paciente ya tenga entre 250 miligramos por decilitro de glucosa, inicio con la glucosada para que no se me vaya a hipoglucemiar, no me perpetúe cetosis, y continúo con la insulina, pero voy disminuyéndola hasta el punto donde ya casi la pueda suspender. Una vez que ya la pueda suspender o la dosis sea pequeña, lo que voy a hacer es, la voy a cambiar, le voy a hacer un switch o un traslape en el cual le quito la insulina de acción rápida y le inicio con insulina de acción regular, manejándoselo como si ya se fuera a ir a su casa, con una dosis de 0.3 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí?
No, doc. ¿Seguros? Todo, No, doc. ya todo muy claro. Bueno. Ok. Acabamos con cetoacidosis. Vámonos con estado hiperosmolar. ¿Qué creen? Es lo mismo. Evalúen cómo está el cuadro. Aquí hay pequeñas diferencias. Nos dice evaluar inicialmente al paciente y vamos a iniciarle con 1 litro de solución salinal 0.9 por hora. La diferencia con el algoritmo anterior es que decía también que era de 15 a 20 mililitros por kilogramo. Aquí no, aquí te dice que inicies de una vez con 1 litro. ¿Sí? ¿Sí ven esa diferencia? Sí, doc. Y luego líquidos te dice determinar el estado de hidratación y te dice exactamente lo mismo. Choque hipovolémico, administrar solución al 0.9%, 1 litro, o expansores de plasma o sangre, lo que requiera, ¿no? Choque cardiogénico, monitorización. Ahora, hipotensión leve, vamos a ir a evaluar el sodio sérico corregido. O sea, tengo que corregir mi sodio, ¿ok? Si está alto o normal, me voy con solución al 0.45% de 4 a 14 mililitros por kilogramo por hora. Si mi paciente está con un sodio sérico bajo, lo que vamos a hacer es que le vamos a continuar con solución al 0.9. Y nos vamos a ir así en estos valores hasta que mi glucosa sérica descienda entre 200 y 250. ¿Ok? Una vez que esté en 250, nos vamos a ir el cambio de la solución al 0.45, de la cual le vamos a pasar una parte de solución glucosada, ¿sale? Y la insulina la tenemos que ir disminuyendo de 0.05 a 0.1 unidades para mantener la glucosa entre 250 y 300. En cetoacidosis yo quiero tener mi glucosa entre 200 y 250. En estado hiperosmolar, como el paciente estaba más hiperglucémico, la quiero entre 250 y 300. ¿Ok? ¿Y cómo me voy a llevar eso? ¿Hasta cuándo me voy a llevar eso? Hasta que la osmolaridad plasmática me haya disminuido a 315 miliosmoles por kilo. Una vez que ya me rompió el estado hiperosmolar, porque ya la osmolaridad se normalizó, entonces yo podré quitar esto, continúo con líquidos, nada más a dosis basales, y la insulina puedo hacer otra vez el traslape. O sea, lo puedo pasar con insulina de acción regular, con bolos de insulina de acción rápida, dependiendo lo que requiera, ¿sí? Y es el manejo que se va a llevar a casa, ¿ok? ¿Dudas? No, doc. Es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo. La insulina, aquí es lo mismo, solamente que si se dan cuenta, aquí no te ponen la vía intramuscular subcutánea. Un paciente que está en un estado hiperosmolar es un paciente que va a caer en coma. Tiene que irse, pero ya para terapia intensiva. Bueno, llega a urgencias y de urgencias lo derivamos a terapia intensiva. Por eso no viene intramuscular o subcutánea. Lo que sí viene es una insulina de acción regular en un bolo. Si le pasé el bolo, continúo con infusión de acción rápida en 0.1. Si no le pongo el bolo, inicio con una bomba de infusión de insulina de acción rápida a 0.14. Tengo que vigilar que mi glucosa esté entre 50 y 70 miligramos por decilitro, ¿ok? Que descienda entre esos parámetros. Si desciende menos, lo que voy a hacer, como te dicen, duplicar la dosis. Yo les sugiero que no la dupliquen, sino que vayan aumentando los mililitros de 2 o 3 mililitros por hora para valorar si el paciente no se va a hipoglucemiar, ¿sale? Y esto lo vamos a llevar hasta que mi paciente haya cambiado y haya roto el estado hiperosmolar. En ese momento, lo que voy a hacer es cambiar la insulina de acción rápida en bomba de infusión continua por una bolo de infusión de acción regular con una insulina de acción regular de manera sistematizada o ya con dosis cada 24 horas o cada 12 horas. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Chavos? Sí, doc. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok, el potasio, si se dan cuenta, es lo mismo. Si yo tengo una disminución de potasio menos de 3.3, le administro 40 miliequivalentes por litro por hora. 2 tercios de fosfato de potasio y 1 tercio de
de 1/3 de fosfato de potasio y 2/3 de cloro de potasio. Chicos, aquí no se compliquen. Si tienen para poner fosfato y cloruro, perfecto. Si no, el que tengan, ya sea fosfato de potasio o cloruro de potasio. ¿Sale? No importa, lo importante es reponer ese potasio. Si el potasio es mayor de 5, me espero, le tomo laboratorios otra vez en 2 horas y veo si no requiere que le administre potasio en esta ocasión. Si el potasio está entre 3.3 y menor de 5, le voy a administrar entre 20 y 30 mil equivalentes. ¿Sale? ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Sí, Doc, todo bien. Sí, Doc. Va. Y entonces, pues el asunto es que hay que estar vigilando por horas y horas hasta que el paciente haya remitido su estado hiperosmolar o en el caso de cetocidosis ya haya roto cetosis y le pueda hacer el traslape de las insulinas. ¿Sale? El cambio de insulina de acción rápida en bomba de infusión a una insulina de acción regular. Y ya. Listo. ¿No? ¿Dudas? No, Doc. Doc, todo bien. No, todo bien. Pónganse a estudiar. Quiero esas fórmulas aprendidas. No voy a permitir que vayan formulario. No son muchas fórmulas, no les estoy metiendo muchas fórmulas. Entonces, ya no les estoy metiendo la fórmula de potasio ni de la de bicarbonato. Se las voy a pasar, pero no sé si se las voy a pedir. Creo que no se las voy a pedir en el examen. Pero sí son las fórmulas básicas, ¿no? Que sería la osmolaridad sérica, la de corrección de sodio corregido, ¿ok? Entonces sí necesito que se las aprendan, porque si no, no van a poder dar un buen manejo. Entonces, es súper importante que ustedes aprendan eso. ¿Entendido? Sí, Doc. Sí. Ahora, la próxima clase vamos con infarto. ¿Ok? Así es. Bien rápido, Doc. Ya muy rápido, Doc. Ya, vamos. Pero es que, hija, nos quedan una semana y media. No me diga eso. Los exámenes empiezan el 4, según yo empezaban a mitades de noviembre. Sí, yo también sabía eso, pero empezamos el 4 y termina el 11, creo, al parecer. Así es. Entonces, ¿y si nos toca el primer examen el 4? Jesús. Entonces necesito terminar esos temas, por eso me estoy yendo rápido. Pero si se dan cuenta, trato de no ir tan rápido en los temas que son más complicados. En los temas que eran como más sencillos sí me fui más rápido. Pero sí, el de infarto sí, yo creo que con eso acabamos. ¿Sale? Les voy a deber nada más el de evento vascular cerebral. Que en dado caso, pues les grabo la clase y se las doy. Ya no vendría en el examen, ¿no? Porque pues ya no creo que me dé tiempo, ¿vale? Pero pues sí me interesa que vean infarto. Por cierto, los compañeros que llegaron al examen del sábado, no sé si alguno de ustedes pasó conmigo, aún no, creo que sí, ¿verdad? Sí, pasaron conmigo. Felicidades, creo que nada más llegaron conmigo de caso clínico de infarto. Todos llegaron al diagnóstico. Ahora, es importante que veamos infarto para que identifiquen bien, porque sabían más o menos que era por ahí del infarto, pero no sabían qué se tenía que hacer. Entonces, no pasa nada porque finalmente no lo habíamos visto, lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Sale? Dentro de todo, bien. Únicamente no se les olvide su exploración, porque por ahí tuve a una alumna que se sentó en su escritorio y no se levantó ni a explorar el paciente. ¿Cómo van a identificar algo que está mal si no tocan al paciente? ¿Ok? Eso no se les puede olvidar. ¿Ok? ¿Está bien, Doc? Está bien, Doc. Cuídense. Nos vemos.